Oiga, chamacos, qué bueno que están ustedes con nosotros y qué bueno que él está con todos nosotros. Nuestro psiquiatra de cabecera, Aldo Suárez, está aquí, estamos a salvo. Doctor, ¿Cómo estás, Broso? Muy bien, ¿y tú? Bien, también muy bien. Qué bueno, doctor. Acompañándolos en este momento de síndrome prevacacional. Sí, todavía nos encontramos bastante normal. Ya hemos acumulado bastante experiencia en estas cuestiones de que ya te vas de vacaciones. Y entonces entre nosotros nos damos esta terapia de apoyo. De calma, calma. Vámonos día por día. Sí, pero se siente la tensión así, como tensa calma, como dicen los periodistas. Sí, bueno, ya por ejemplo a Ramiro le tuvimos que poner pañal porque sí, está tenso, ya se orina cada 10 minutos, ya no le alcanza. Ya los esfínteres no responden. Ya no, pero nosotros aprendimos la lección porque sabemos que cuando caemos en esta tensión prevacacional o nos enfermamos Cansancio intenso, Sí, claro. trabajo para despertar. Sobre todo cuando acabamos de festejar un cumpleaños la noche previa. Exacto. Entonces sí, es un cansancio. El ambiente. Todavía se sienten los vapores. La botana. Los vapores de la botana. De la botana. Pues muy bien. Oigan, pues añadiéndonos a las buenas noticias del señor Obama, recuerdan que la semana pasada hablábamos sobre la demencia. Sí. Y las proyecciones de la demencia tampoco son nada halagüeñas. Si hoy en día se considera que hay 47.5 millones de personas con algún tipo de demencia, mencionábamos hace 8 días que el 60% de las demencias son Alzheimer, se calcula que dentro de 30 años, ¿no? Para dentro de 30 años va a haber 147 millones de personas con demencia, o habremos, porque ya nos va a tocar. En ese sentido, o sea, se va a triplicar la cantidad de personas con demencia. Y los esfuerzos de cada país, bueno, pues son diferentes. En Japón, por ejemplo, se han hecho programas muy interesantes en relación al aumento de la cobertura de los seguros de gastos médicos, porque pues, las personas van a requerir más servicios médicos, pero sobre todo más cuidados. En Estados Unidos también se contempla toda una serie de modificaciones a las aseguradoras en relación a este término. Aquí en México, se disminuyeron el presupuesto para varias cuestiones de salud, incluido el Instituto Nacional de Geriatría, como una medida. Claro. Pues es lo conducente, ¿no? Es lo conducente. Lo conducente, ¿no? claro. Era una broma. Pero bueno, sí es muy importante la parte social de lo que es el Alzheimer. Y la parte social tiene que ver con quién cuida al enfermo de Alzheimer. Hablando de países desarrollados en donde la estructura familiar es mucho más reducida y en donde es mucho más infrecuente que la familia sean los que cuiden, pues se tiene que recurrir a la preparación de cuidadores. En Japón, hablando mismo de esta situación en un país tan desarrollado, tienen aproximadamente 4.7 millones ellos de personas con demencia. Y han hecho unas campañas muy amplias para preparar a cuidadores o facilitadores de los cuidados de este tipo de personas. En México las cosas son diferentes. No tenemos una estadística de cuántas personas se dedican a cuidar a los enfermos de Alzheimer. Decíamos que se calcula en México que hay 800,000 personas con ese tipo de problemas. Lo que sí sabemos es que la estructura familiar es mucho más gregaria, es mucho más ampliada y que en general el cuidador de la persona con Alzheimer tiende a ser un familiar dentro de la familia. Amén de que somos una sociedad muy huevoncita, porque hay varios mexicanos que estudian en Europa y que se toman sus cursos aparte de cuidados geriátricos, por ejemplo, y viven
van viviendo los años haciendo trabajos para gente que tiene Alzheimer o que son ancianos y ya no pueden ver por ellos mismos y que toda la familia trabaja y ellos se meten a estudiar lo que debe saberse para cuidar a una persona con estas características y salen muy bien librados económicamente. Claro, sí. Estos son las personas que estudian gerontología, o sea, todo lo que es la ciencia del cuidado de las personas en edad geriátrica o en edad avanzada. Y sí, algo que estamos viendo... Gerontología. Gerontología. Por la geriatría es la especialidad médica que estudia a los ancianos. Que casi no hay geriatras en México. No, casi no hay. Y esto es realmente uno de los problemas que se tienen que resolver, porque va creciendo la población geriátrica y no en la misma proporción van creciendo el número de geriatras en México. Sí es cierto que hay ahora muchos esfuerzos a diferentes niveles para preparar a los gerontólogos o personas especializadas en el estudio de lo que es la ancianidad y en lo que son los cuidados de las personas de la tercera edad. Es cierto, la familia está ahí para cuidar, pero bueno, también somos una sociedad que va cambiando en donde mucha gente requiere trabajar, o sea, yo no puedo quedarme a cuidar a mi enfermo porque requiero de ir a trabajar, y entonces hay centros especializados, empiezan a haber centros especializados para, como una guardería de día para que lleves a tu viejito a que permanezca ahí durante el día mientras yo trabajo, mientras que, bueno, pues es más la excepción. Y empiezan a haber cada vez más casas de retiro para ancianos, sí, ¿no? Que se llamaban. O sea, ya empieza a haber más, porque yo recuerdo que las opciones eran muy pocas para el cuidado de siguen siendo muy escasas, pero unas muy caras. Ajá. Y otras lamentables. Y no especializadas en Alzheimer, esas hay pocas, supongo, ¿no? Cada vez hay más. Hay asociaciones de Alzheimer, hay grupos que se dedican a enseñar, a entrenar personas en el cuidado de pacientes de este tipo, y existen lugares como mencionaba, estas guarderías de día que pueden hacer esa función de cuidar a la persona a lo largo del día. ¿Qué es lo que sabemos? Que el cuidador primario, como así lo conocemos, es decir, la persona directamente encargada de los cuidados de una persona con demencia, es una persona que se encuentra ante un riesgo psicológico importante, un riesgo de desgaste, y es algo que conocemos muy bien. Cuando tú abres cualquier libro de demencias, cualquier libro de gerontología, vas a encontrar un capítulo dedicado específicamente a lo que son los cuidados del cuidador. Ajá, ¿sí? Es un aspecto bien importante y en el que muy poca gente que tiene este problema en casa y que se dedica a cuidar a un anciano se detiene a pensar. ¿Por qué se vuelve un problema? Porque está cuidando a una persona que progresivamente se va haciendo más dependiente y tiene que lidiar no solo con una mayor dependencia, sino también con la frustración de ver que la funcionalidad de esa persona va a la baja y que no estamos ante una situación que vaya en una espiral hacia arriba, sino una espiral hacia abajo. ¿Cómo tienes esa garantía? Porque lo más preocupante es eso. La enfermedad va avanzando, todo se vuelve menos eficiente conforme al cuidado que necesita, pero no necesitas a una persona que esté cuidando a esa persona y desesperándose, sino siendo un profesional que sabe que se están perdiendo las posibilidades que se tenían hace 2 días, porque quien se desespera, pues empieza a maltratar a tu paciente. Eso es un problema, y de hecho ya está contemplado en la ley, ¿no? El que haya estos síndromes de maltrato hacia el anciano, y que tienen que ver, no se justifican, pero sí se explican, sí tienen que ver con este desgaste emocional en el cual las personas entran. Tal como lo hemos descrito, ellos sufren del burnout, ¿no? O este síndrome de desgaste emocional, en donde además del desgaste emocional que hay ansiedad, depresión, se ha calculado que hasta 80% de los cuidadores cursan con síntomas de ansiedad, con depresión. Hay también
lo que algunos psicólogos llaman despersonalización, que no quiere decir que pierdas la identidad personal, sino que empiezas a tener muchos problemas de interrelación. Gente que se vuelve irritable, gente que se vuelve agresiva, que los maltrata justamente por esta frustración con la que tiene. ¿No? Sí, te vas deshumanizando y entonces empieza esta parte de lo que es el maltrato hacia el anciano. Entonces, lo más importante es hacer conciencia que no siempre se puede recurrir a un profesional. En nuestro país, en general, si no es un familiar, en el 60% de los casos se trata de una hija, en el 30% de los casos se trata de una esposa. En muy pocos casos se tiene la posibilidad de pagar un cuidador. Lo más importante es que tomen en cuenta que es un trabajo que puedes verlo desde una parte muy amorosa de cuidado, pero que no por eso implica el hecho de que deje de ser una carga y que estas personas están sometidas a un estrés que es a cuentagotas, que es continuo y que las personas poco a poco van enfermando. Las personas empiezan a tener alteraciones en el patrón de sueño, tienen insomnio, están irritables, tienen altos grados de ansiedad, ya lo mencionaba. Se considera que hasta el 80% tiene algún tipo de síntomas de este tipo y bueno, desde luego se vuelven intolerantes ante las críticas, empiezan a tener problemas con otras personas, con los mismos familiares, etcétera. Y bueno, pues van cayendo en una depresión con desesperanza y desde luego empieza este resentimiento hacia la persona que cuidan. Es natural, es humano. Estás ante la frustración de alguien que deja de ser quien antes fue. Si hablamos, por ejemplo, de una hija que está cuidando a su padre, que fue su roca fuerte, que fue su guía, que representaba muchas otras cosas, de repente te encuentras a alguien que dejó de ser esa persona y que implica toda una serie de esfuerzos cotidianos. Lo más importante es que aquellas personas que se dedican al cuidado de estos enfermos aprendan a lidiar con sus emociones y aprendan a tener espacios libres y a saber cómo lidiar con esto. Lo principal es saber identificar que están ante una situación de riesgo, que no puede ser una sola persona la que esté encargada de esto y que hay que recurrir a algún tipo de apoyo en algún momento cuando se identifique la problemática. Son procesos sumamente dolorosos. Sí, claro. En donde todas las emociones, las frustraciones y las necesidades no cubiertas afloran de una manera verdaderamente terrible. Sí, claro. Sabemos que vamos a llegar a una instancia como esta. Uh-huh. ¿Hay algo, más allá de lo que los cursos para quienes van a hacerse responsables, preparadores o quienes sean cuidadores, uh-huh, los familiares puedan empezar a tener información? Yo creo que todos en casa tenemos alguna persona mayor, alguna persona que va a requerir esos cuidados. uh-huh. ¿Dónde buscamos esa información, doctor? Sumada a la que tú estás ahora presentando, por supuesto. Bueno, lo primero es empezar a hacer algo de conciencia. Tengo yo aquí dos sitios de internet que voy a tuitear más tarde. La información que tengo hoy la puedo tuitear, en donde sí existen ciertos sitios que dan consejos específicamente al cuidador. Y bueno, pues también por ahí servirá el recomendar algún lugar de estos que ya existen afortunadamente, en donde se puede recurrir. Claro, muchos son casas de hogar de las propias delegaciones, que algunas funcionan más, otras menos, otras tienen que ver con lugares a nivel privado, pero pues que son instancias que a veces la gente no conoce que existen, y que pueden ser de muy gran y que tiene que participar toda la familia, hermanos, aportando una cantidad de recursos. Y bueno, esa es otra bronca. Esa es otra bronca. ¿Quién le entra, no? Porque ¿Quién le entra, claro? Cuando estábamos hablando de los cuidados, claro, pues como los sistemas, ¿no? Uno está esperando que llegue alguna monja que además vuela, ¿no? Una novicia voladora y que sea encantadora y todo. Nada más una persona
que sea profesional. Exacto. No si es buena onda o mala onda, sino que sabe hacer muy bien su trabajo con esta responsabilidad. Si tú quieres, hasta mecánica, ¿no? Claro. Porque no es un asunto de, ay, es que le sonríe tan bonito. No mames. No. Gente problema es esté que eso cuidando. Gente, claro. El problema es que eso cuesta. Bueno, vivir cuesta en general. Y morir también. Y morir también. Irremediablemente. Y mucho. Pero el contratar una persona que tenga un nivel de preparación implica una mayor carga para la propia familia. Porque ahí viene la otra cosa. ¿Cuál O sea, es el...? A la hora de que todo el mundo le tiene que entrar con ese cuidado. Entonces, para que no se involucren y no les duela tanto, que se caigan para tener a una profesional. Exactamente. Es decir, si no vas a querer desgastarte, porque ahí como se te caen los nervios de la tienes preocupación. tiempo. Hay tiempo. Y no tienes tiempo porque tienes que. Entonces, cáiganse y traigan a esta persona que se va a responsabilizar del bienestar que puede tener una persona así. Desde luego, y yo me imagino que en Suiza ha de ser bien fácil ser anciano. pero y más caro. ¿no? Bastante más caro. Bastante En más México el modelo familiar económico es un modelo de relevos. ¿Sí? Sí. Con las pensiones actualmente, pues es obvio que no alcanza el dinero para, con una pensión, no solo mantener a la persona enferma, sino además pagar un servicio. Entonces, bueno, se supone que es un sistema de relevos en donde las familias, y eso es más la generalidad, Sí. ¿no?, que la excepción, las familias tienen que apoquinarse para que esto suceda. También eso tiene que contemplarse, que esto implica un aumento en los gastos de la propia familia, ¿no? En un país con 55 millones de personas en circunstancias, situación de pobreza. Sí. que Exactamente. también se hacen grandes, también tienen enfermedades. Claro. ¿Y quién los atiende? Y Digo, que la familia que afortunado, tiene que trabajar se tiene que dedicar a por cuidarlos, ¿no? supuesto. Algún miembro de la familia que tendría que estar trabajando y generando dinero, se tiene que quedar en casa para atenderlos, ¿no? O sea, imagínense, es un tema en el que pensamos poco, pero que está ahí en la realidad cotidiana de todas las familias, casi de todas las familias, claro. podríamos decirlo. ¿No? Lo más importante es identificarlo y lo más importante es saber que se encuentra uno ante una situación de riesgo. Es para no acabar. Es para no acabar. Bueno, es que no se acaba. No se se acaba acaba. nunca y por eso es para no acabar. Tiene que ser prioridad para los gobiernos de este país, o para los administradores, o para los secretarios de salud. Sí. No lo sé, digo, Sí, claro. porque tienen tantos temas que resolver y tanto dinero que tirar y gastar. Este es un tema Pero bárbaro. si le bajaron el dinero en el presupuesto a los encargados de Del Instituto Nacional de Geriatría. De Bueno, a todos los geriatría. institutos Graso, nacionales, ¿no? Sí. Graso error. No importa, o sea, finalmente, desgraciadamente, se nos van a morir. Válgame. No, Seamos puedes- prácticos. No Oh. puedes tener esa perspectiva. barbaridad. Así hacen los presupuestos. No, Perdóname, así hacen los Por presupuestos. las pensiones pensadas para determinado tiempo. ¿no? Exactamente. Claro. Las pensiones que quién sabe si te van a A ver si le llega. A ver si te llega a servir. Con una población que está envejeciendo. Y tú recortas los presupuestos. Y los seguros de gastos médicos mayores, bueno, son casi imposibles. Son- porque no mucho solo más son caros imposibles, para- sino- Y no para te- esta Y no edad, te cubren esa Para- parte, ¿eh? Ya no te Claro. cubren esa parte. Y que Es que, en un ¿sabes? punto en donde tú requieres de más cuidados es cuando ya dejan de operar, o Claro. porque ya te gastaste todo para lo que estaba presupuestado, Sí. o simple y sencillamente no contemplan el pago O de no te lo cuidadores. renuevan, Cuando ya doctor, no lo renuevan, renuevan. Ya no lo Claro, renuevan. aquí la cuestión es como todo en la vida. Si tienes un seguro de gastos médicos mayores que compraste en tus 20s, ahí queda una posibilidad de que después te puedan cumplir cuando tengas 90. Pero no cuando lo compraste a los 40. No, porque ya el Ya no gasto lo renuevan. es terrible. Pues, Exacto. Es tremendo. Oye, pues qué rico tema. Sí, pues sobre todo antes de las vacaciones, ¿no? Exactamente. Si nosotros veníamos con un ánimo de vacacionar, ahorita nos has puesto sobre la tierra. Ah, pero Obama empezó también. ¿Eh?
Obama también Bueno, empezó. Obama y tú nos pusieron sobre la tierra. Gracias, doctor. Mira, haciendo Gracias. los ahorros. Aldo Suárez, Felices vacaciones. nuestro Dentro de unos psiquiatra de años. cabecera. En vez de irse de vacaciones, ahorre, señora. Hago las dos cosas. Ahorre, señor. no, ahorre, para que después la niña no tenga que estar ahí cuidándole ahí en sus propias vacaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Sí, la- Faltan porque muchos años no se para- me vaya a caer mi mamá de lado. Dice, Faltan que está muchos enferma, no es años. que bebe, dice. Ay, qué bueno que tengo médica en la casa. Ah, ¿usted tiene médico? 2, Ya con él. 3. Ya la hizo. Ya la hizo. Bendito Dios. Hay que irnos a vivir con el doctor. Bienvenido. Gracias al doctor Aldo Suárez. Vamos a un corte y regresamos. Es el Mañanero. Órale.